Yo creo que sí, Ibagué es la capital musical de Colombia porque tiene una gran tradición, tiene un conservatorio centenario que ha formado a músicos muy importantes de toda Colombia y que también han salido internacionalmente, o sea que yo creo que sí, Ibagué es la capital musical de Colombia. Cuando un cantante lírico se forma, aprende tres grandes áreas dentro del canto. Una es la ópera, que es la música lírica para teatro. Otra es la canción, que en el canto lírico se llama lied o art song en inglés, o en español canción artística o canción de cámara, que es un género que combina la música y la poesía. Este género nació a finales en el siglo XIX en los países germánicos, cuando estaban en el momento del nacionalismo. Ellos estaban buscando por lo que los hace únicos. Entonces los compositores, por ejemplo Schubert, Schumann, buscaron qué los hace únicos, sus grandes poetas, su lengua. Entonces buscaron a Goethe, a Schilling, para ponerles música en composiciones cortas, esta vez para voz y piano, pero también había una transformación en ese momento porque ya el piano, el acompañante, dejaba de ser uno más para convertirse en un protagonista igual que la voz, tejiendo los dos, creando un ambiente idóneo para que el mensaje poético se transmita. O sea que lo esencial allí es la poesía, la lengua. Ese es el género de canción artística. Ese género que nació, el Lied, en Alemania, se fue por todo el mundo, luego por Europa y llegó a América Latina a finales del siglo XIX hasta ya comienzos del XX y hasta el día de hoy que se sigue componiendo. Eso es a lo que me dedico y me especializo, la canción artística, que es un género mucho más íntimo y más delicado, más sutil que la ópera, que es grandilocuente, que es disfraces, orquestas, grandes caracterizaciones. En la canción está el cantante y el pianista y en 3 minutos tienen que construir un mundo emocional, transmitir un mensaje y cambiar de personaje y de universo en la siguiente canción. O sea que es un reto para el cantante poder transmitir y hacerlo bien. Bueno, en el mundo de la música clásica, todos los músicos clásicos del mundo, en Japón, en China, en Perú, en Colombia o en Estados Unidos, en los conservatorios se forman con un currículum que tiene como ejes centrales la música alemana, francesa e italiana. Este currículum proviene de unos valores del siglo XIX, de eurocéntricos, en donde en aquel momento ese era el centro del universo musical y también el centro del poder. Y desde allí salieron esas narrativas que ponen como centro musical a esos países. Nosotros seguimos hoy en el siglo XXI con esos mismos currícula. Creo que es algo que se debe replantear para empezar a integrar también a los músicos nuestros de América Latina y del resto de periferias, entre las que se incluyen, tú me preguntabas también, la música rusa, ¿por qué no está ahí? Porque en ese momento Rusia también era una periferia. España, el resto del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, todos esos que no pertenecían a ese centro de Alemania, Italia, Francia, esta música era periférica y no se estudia tanto como las músicas antes mencionadas, y es algo que a mi manera de ver tenemos que cambiar. Bueno, como bien dices, a los compositores alemanes y italianos, franceses, todo el mundo sabe quién era Mozart, Bach, Schubert. No necesitamos promoverlos más, ellos ya se conocen. Sí necesitamos promover a los compositores latinoamericanos, porque en la misma conciencia latinoamericana, cuando tú le preguntas a un latinoamericano si conoce a sus compositores de música clásica, probablemente te dirá que no, porque piensa incluso que allá no se produce música clásica, imagínate.
Y eso lo piensa porque no se enseña en los conservatorios, no se programa en los teatros, etc. Entonces sí, hay un gran número de compositores latinoamericanos de muy buena calidad desde el barroco, pero bueno, mi especialidad es desde el siglo XIX hasta ahora. Te presento compositores, hay cientos. Y en cada país hay una lista larguísima en periodos diferentes. Entonces, para mencionarte, por ejemplo, compositores colombianos, te podría mencionar a Guillermo Uribe Holguín, a Luis Adolfo Calvo, al maestro Jaime León, que es un compositor al que le he dedicado mucha atención, he publicado libros sobre su obra y también canto mucho sus canciones, que son, a mi manera de ver, una de las canciones artísticas hechas en América Latina en el siglo XX de las mejores. Que corre por la sequía derramando. Una de las razones que ya mencionamos por las que esa música no se conoce es porque creo que en la base de todo está la falta de valoración la producción propia de nuestros propios artistas, porque tenemos en el fondo un sentido de inferioridad cultural que viene del haber sido colonia. Entonces eso debemos acabarlo porque pues ya no estamos en tiempos coloniales y debemos valorar lo propio. Entonces ahí es la principal cosa. Si yo valoro lo propio, obviamente las instituciones educativas y los gobiernos van a incentivar que esa música se publique, se investigue, se enseñe en las universidades y conservatorios, se programe en las salas de concierto. Es un círculo virtuoso el que debemos empezar a crear. Primero, que empieza con la valoración de lo propio. Vai azulau, azulau, companheiro, vai ver minha ingrata, diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Claro que hay diferencias entre la música clásica o producida en Europa y la producida en América Latina. Debemos partir de que hay una cosa en común, de que ese tipo de música proviene de la música europea. Esta llegó a nosotros cuando llegaron los colonizadores, y esa tradición y esos instrumentos y esa manera de hacer llegó de Europa. O sea que estamos emparentados con esa tradición, pero en el momento en que la música clásica se empieza a componer en suelo latinoamericano, ya empieza a tener características de personalidad únicas, que son sus ritmos, sus maneras de presentarse. Ya en un momento dado, en el siglo finales del XIX y XX, las lenguas propias, porque fíjate, una cosa muy interesante es que durante el siglo XIX, muy poco después de adquiridas las independencias nacionales en América Latina, los compositores latinoamericanos hacían las canciones artísticas en alemán, en francés y en italiano, porque eran las lenguas para hacer eso. Pero a la medida en que los procesos de conformación de identidad nacional latinoamericana van avanzando, se van adoptando las lenguas propias, hasta llegar a un punto en los 1920, 30, en que incluso se hacen canciones artísticas en lenguas indígenas, lo que implica que se está integrando y valorando todos los elementos que conforman la identidad. O sea que, claro que hay diferencias, porque la música es un reflejo de la sociedad que la produce, o sea que hay una diferencia, sí, hay muchas. Nivel más bajo, claro que no, es diferente, porque expresa lo que somos, es un espejo. La música es muy bonita porque la canción, que es lo que investigo y interpreto yo, refleja, estudiando la canción como desde final del siglo XIX hasta hoy, podemos ver la conformación de la identidad nacional, los valores que han tenido nuestros países, etc. El Barcelona Festival of Song nació en el año 2005 y nació como resultado de esa búsqueda mía para dar a conocer el repertorio y los compositores latinoamericanos e ibéricos, el repertorio de canción, porque siempre los músicos clásicos cantando la canción en alemán, en italiano y en francés. ¿Y dónde están los músicos y compositores latinoamericanos? Pues los pobres cantantes que van a los conservatorios piensan que esa música no existe porque no se la enseñan.
y también porque no ha habido publicaciones, libros que les den acceso a ella. Entonces yo intenté construir como un círculo virtuoso, haciendo publicaciones de la música, dando clases, haciendo grabaciones, y finalmente en el 2005 dije, hay que crear un espacio a donde los cantantes del mundo puedan venir y aprender quiénes son los compositores, cómo se interpreta, el contexto de creación. Y ese espacio es el Barcelona Festival of Song, que tiene dos vertientes. Uno es curso de historia e interpretación del repertorio vocal ibérico y latinoamericano, que es un curso para cantantes líricos y pianistas que vienen a aprender la interpretación de la canción en castellano, en catalán y en portugués. Y paralelamente el festival ofrece 8 conciertos de artistas invitados, 8 conciertos del festival, 6 son de artistas invitados, especialistas en estos repertorios, y los 2 últimos conciertos son de los participantes en el curso, de los estudiantes, de los que vienen a aprender. Los que vienen a aprender ya son todos cantantes líricos profesionales, que como por los motivos que ya expresamos en su formación no aprenden esto, pues tienen que buscar un lugar en donde hacerlo, y ese es el Barcelona Festival of Song. Este espacio ya cumplirá en el año 2019 15 años. Llegamos a la 15ª edición y han venido estudiantes, cantantes de muchos lugares del mundo. El curso se hace en inglés, paradójicamente, y porque también la misión ha sido promover, internacionalizar, dar a conocer a nivel mundial, global, nuestros músicos, nuestra música y nuestros compositores. Eso es el Barcelona Festival of Song, que de hecho tiene una web que es barcelonafestivalofsong.com. Es realmente rescatar nuestro repertorio latinoamericano y sus compositores, darle vida, valorizarlo, hacer como un tipo de justicia histórica que pone en el mapa esas obras y esos compositores que previamente no han estado conocidos ni valorados, porque pues yo creo que eso tiene que ver con el colonialismo al que sufrimos, y entonces pues no valoramos lo propio. Pero el festival pretende también crear un espacio en el que esta música, estos compositores son valorados, un espacio que tiene reconocimiento internacional, o sea que el valor simbólico de ese espacio es muy importante. En la canción artística se ve, pero es como una radiografía de los procesos históricos de la sociedad. Por ejemplo, en el siglo XIX los compositores latinoamericanos componían en alemán, francés, italiano, porque pensaban que eso es lo mejor, a eso me quiero parecer, y solo reconocían dentro de la población de las naciones de ese momento a los descendientes de los europeos, negando a los descendientes indígenas o africanos. Eso no se incluía en la canción, ni en sus ritmos, ni en sus lenguas. Poco a poco, en la medida en que avanza el siglo XIX y comienza el siglo XX, y la construcción de la nación también ve que para su expansión económica es necesario integrar a esas comunidades, etc., esos elementos de esos grupos se van integrando en la canción, hasta llegar a un punto en el que se canta en quechua o en aymara o en lenguas indígenas, que es como una cosa de decir, ese tipo de canción que ha pertenecido generalmente a las élites relacionadas con los descendientes de Europa, que se canta en alemán, francés e italiano, y hoy en día llegamos al 1920-30, cuando esas canciones en ese espacio de concierto, en esas salas de concierto, se hacen en quechua aymara, diciendo esto también merece estas personas. Es como una cosa simbólica desde el punto de vista sociológico muy importante de reivindicación de esas comunidades. Es una radiografía de la evolución de nuestra conformación de identidad nacional, hasta llegar a un momento en que cuando los himnos nacionales son una cosa muy interesante, porque cuando fueron compuestos a comienzos del siglo XIX, los ideales y los modelos de belleza y lo que queremos imitar es Europa, y que estaba de moda en ese momento era la ópera. Y entonces casi todos los compositores de himnos nacionales en América Latina son europeos y componen himnos al estilo de la ópera italiana, incluso nuestro himno en Colombia. Pero eso es lo que representa la nación en ese momento. Hoy lo que representa la nación colombiana, por ejemplo, a nivel internacional, pueden ser la cumbia, las músicas de ascendencia africana,
Y eso que refleja, que esos grupos se han ido integrando y eso, la canción es un espejo que refleja la evolución de la nación. Bueno, me queda muchísimo camino. Esta es la misión, mi misión vital. Yo considero esa una misión que es una cosa como de reivindicación histórica. Y es casi como una revolución, porque imagínate, hay un canon establecido que es lo alemán, lo francés, lo italiano, que sigue ahí establecido, y mi propuesta es no, además de eso, que es muy valioso y muy bonito, también tenemos lo nuestro, en la música en español, en catalán, en portugués, o sea que es una revolución que llevará años, y por eso yo, como soy consciente de que es un trabajo muy grande, yo ahora y desde el festival es formando a las futuras generaciones en esa conciencia del valor de lo propio, de lo latinoamericano, y de esa apropiación y de esa promoción que ya no, yo soy una sola persona, pero esto hay que multiplicarlo y llevarlo a mucha más gente, muchos más cantantes, a todos que valoren la producción propia y la música, lo que es parte de nuestra identidad. Claro que se componen cosas majestuosas y angelicales y sublimes y todo, pero con otros lenguajes, porque como hemos dicho antes, la música refleja el momento histórico y social. O sea que en ese momento que de las Valquirias o de Va Pensiero, pues esa música decía, y la gente, ¿por qué la gente reconoce esa música como propia y le emociona? Porque se identifica con ella, con los valores que esa música presenta en ese momento histórico. Ahora, pues en el otro momento componemos otras cosas, y hay compositores clásicos haciendo cosas maravillosas con otros lenguajes, pero claro que se siguen componiendo cosas preciosas, y cosas no solamente en el mundo de la música clásica, sino también estamos en un momento en que las fronteras entre la música folclórica, la música popular y la música clásica se derrumban, son líquidas. Entonces hay puentes, comunicaciones, vasos comunicantes entre esas tradiciones, y se componen cosas que van más allá de un espacio u otro, que son transversales. O sea, sí, claro que se hacen cosas lindas. Esa es una pregunta difícil, pero yo creo que la música nos puede ayudar a responderla, porque la música, como decíamos, refleja también las desigualdades sociales que han aquejado a nuestro país. Por ejemplo, lo que hablábamos previamente de cómo se van integrando los diferentes grupos sociales de la nación y cómo se refleja en la música. Pues yo creo que lo que nos falta en Colombia es lograr un espacio en el que se integren armónicamente, se respeten todos los aportes de todos los grupos sociales, de los descendientes de los indígenas, de los africanos, de los europeos, de los mestizos que somos, que se valore y que tengan todas las personas un espacio de participación en igualdad de condiciones. Y para lograr esa igualdad de condiciones, pues, que es la llamada justicia social, pues acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a las cosas básicas que todo el mundo debería tener, y que eso desde los estamentos políticos se tiene que gestionar. Pero la música como herramienta de acercamiento, yo creo que en este momento que el proceso de paz está pues muy vivo, creo que la música puede ser una herramienta linda. Y en Ibagué, en el conservatorio, se han hecho cosas desde hace muchísimo tiempo, porque gente de todas las clases sociales ha llegado, ha confluido en el conservatorio por su amor a la música, y eso es algo precioso, que es la música es constructora de paz.